7 años, Alejandra creyó que la televisión era para siempre. Luces encendidas, cámaras apuntando, un país entero escuchando su voz. Estas son las 3 noticias más vistas en nuestra página web. Desde muy pequeña siempre fue muy extrovertida, era el alma de la fiesta. Y en el colegio sí tuve algo muy particular, y es que era demasiado sensible. Entonces era la que no quería que el mamá estuviera solo y lo incluía y demás. Así que fue pasando el tiempo, y cuando ya estaba en 11, surgió el sueño en mí de querer ser abogada. Soñé mucho con estudiar Derecho, demasiado. Sin embargo, en 11, ya al finalizar, porque siempre estaba muy convencida de que quería ser abogada, al finalizar y casi graduarme, no sé por qué tuve el pensamiento de quizás voy a negociar mis principios por mi carrera, y no quiero eso. Así que mi mamá un día me propuso como, bueno, ¿por qué no estudias comunicación social y periodismo? Y yo dije, bueno, ma, está bien. Desde ahí me empezó a apasionar muchísimo la presentación y hablar frente a las cámaras. Así que decidí estudiar comunicación social y periodismo por motivación de mi mamá, y luego ya estando en la universidad pues me di cuenta de que lastimosamente mi universidad no tenía prácticas, así que eso fue muy difícil para mí, porque imagínate, esta carrera en la que yo pensaba que me iba a desenvolver de modo muy práctico, pues no tenía esa oportunidad. Y adicional, el enfoque que tenía en mi universidad era algo más organizacional. Sin embargo, hubo una clase muy bonita que fue realización de televisión y radio, que ahí yo pude empezar a desenvolverme, porque pues tampoco es que yo haya crecido con el talento, me empecé a desenvolver, y ya cuando me graduó con esas herramientas que tenía de la clase que te menciono de producción y realización de televisión, entro a mi primer trabajo en un canal de televisión local aquí en Bogotá, Canal 6 de Colcable Televisión. Y evidentemente las rutinas laborales eran en pensar en los titulares, pensar en la nota del día, cuál será la nota de mañana, porque obviamente era un trabajo diario. Así que tenía que pensar mucho todos los días cuál iba a ser el trabajo del otro día, continuamente. Así que esa era mi rutina, sentarme, investigar qué es lo que están hablando, qué tema sería interesante, y empezar a desarrollarme, empezar a tener como esa creatividad para la producción audiovisual, y cuando ya estuviera frente de la cámara, pues proyectarlo y comunicarlo de la manera correcta. Hasta que un día sucedió. La despidieron de un canal de televisión. Ese fue mi primer trabajo. Sin embargo, seguí enviando hojas de vida a muchos canales de televisión aquí en Colombia a nivel nacional, y de repente me envían una propuesta para trabajar en el Canal 1, un canal nacional de muy buena reputación aquí a nivel nacional. Así que yo ingreso al Canal 1 muy emocionada por desarrollar mi carrera, pues de esa oportunidad tan grande que se me estaba dando. Esta es una de las noticias más leídas en nuestra página web y tiene que ver con el polémico caso de Laura Sarabia. ONU ayuda en la búsqueda de los 4 menores desaparecidos en el accidente aéreo del Guaviare. Pero curiosamente, los planes de hijos, por supuesto, al mes de haber entrado al Gemelo como periodista digital, me despiden. Y eso fue para mí como... No fue frustrante, en realidad no fue frustrante. Para mí no fue frustrante. Entendí que era el tiempo que debía estar ahí. Lo entendí perfectamente, sin renegar absolutamente nada, sin preguntarme nada. Lo entendí. Era como si dentro de mí supiera que tenía un propósito.
solamente haber durado un mes, porque cuando me llamaron a ir a la cocina fue como, Aleja, me llamaron de recursos humanos y yo dije, me van a ascender porque les gusta mi trabajo, pero no, me despidieron. Entonces, yo sabía que había un propósito detrás de todo esto. Me despiden de este canal de televisión. Duró 9 meses sin trabajo, perdón, 10 meses. Duró 10 meses sin trabajo. Y durante esa temporada, evidentemente con gastos mensuales, con deudas, porque yo estaba costeándome mi universidad con el ICETEX, tenía una deuda que pagar mensualmente, pues digamos que no me frustré, ¿sabes? O sea, como que intenté descansar en el propósito de mi vida, porque si se cierra una puerta, si no está dentro de tu control, pues debes relajarte, ¿no? Entonces yo como que dije, pues yo lo di todo, yo trabajo súper bien, además estoy enviando hojas de vida, estoy siendo dirigente, haciendo mi parte después de ese despido, pero no había ninguna puerta, entonces entendí que cuando esa puerta se cerró, pues necesitaba una pausa para meditar, pero una pausa con diligencia, es decir, si Dios quería abrir esa otra puerta hipotética en mi vida, pues yo iba a estar tranquila el tiempo que Dios considerara que yo iba a estar sin trabajo. Pero fueron 10 meses en los que yo crecí demasiado en fe, crecí demasiado en confiar en mis habilidades, porque no creas, un despido de repente puede hacerte dudar de tus talentos, ¿no? Y más cuando te dice como no vale, y cuando empiezas a seguir, es no vale esto, ya encontró con una persona con más experiencia que tú. Pero es entender los tiempos, es entender el propósito. Y yo lo entendí, o sea, creo que fue algo muy bonito que se formó en mi corazón, en mi carácter, y yo pude entenderlo. Así que fui golpeando puertas, pero hasta el día de hoy ninguna puerta de televisión se abrió. Yo trabajé para pautas publicitarias en City TV, pautas publicitarias con el Pink, estuve en Canal 6 de Colcable Televisión, en algunas cápsulas de Redmas, pero nunca fue como algo fijo, ¿sabes? O sea, siempre fue como algo esporádico, algo que con el tiempo pues me estaba sosteniendo, pero nada fijo, o sea, nada de lleno. Eran trabajos que me salían de repente, con presentar pautas y demás. Así que durante estos 10 meses que duré sin trabajo, empecé a orar mucho y curiosamente Dios me respondió a una oración que yo tenía, porque a mí me apasiona muchísimo el tema de poder entregar mi vida y servicio para Dios. Y mi oración era como, quiero un trabajo que no me quite tanto tiempo para ti, porque evidentemente en los canales de televisión la presión, sabes, los horarios, las rutinas, se habían fechas especiales, pues tú no podías hacer nada porque tenían turnos todas las 24 horas, así que era muy complejo, habían turnos rotativos, en fin, eran muchas cosas, la presión, el rating y los números. Y yo le decía a Dios como, me encanta presentar, pero no me siento parte de ese mundo, o sea, no me siento parte de eso, pero me encanta lo que hago. Así que empecé a orarle al Señor por un trabajo que me permitiera tener tiempo para Él, que yo pudiera hacer lo que yo amaba. Con miedo, mucho miedo, y sin saber si lograría su primera venta, decidió emprender en Hotmart. Durante esos 10 meses, por supuesto que no me quedé quieta, así que busqué alternativas y pensé, tal vez sea bueno estudiar un posgrado, una especialización, un diplomado, y empecé a averiguar como marketing digital, que pues eso es lo que está en auge. Así que yo empecé a averiguar, pero evidentemente yo sí trabajo en una especialización de más de 40 millones de pesos o 20 millones de pesos, pues yo dije como, no creo que sea muy viable
endeudarme en una especialización para después pagarla con el trabajo que pueda llegar teniendo. No me hallaba o no me daba mucho sentido, así que el algoritmo de las redes sociales empezó a arrojarme una alternativa que me pareció muy interesante, pero que a la larga yo dije como, ¿será que esto es verdad o será que no es verdad? Y era publicidades, como por ejemplo, puedes aprender y generar ingresos al mismo tiempo. Pero pues esto me parecía como muy bueno para ser cierto. Así que nuevamente oré. Y pues le pedí a Dios que me mostrara si eso era cierto o no, porque a la larga pues necesitaba una inversión. Y lo que consistía esto era que yo pagaba un curso de 300,000 pesos colombianos y al mismo tiempo que yo invertía, pues lo estudiaba y ya después iba a jugar en el discurso, el conocimiento que me daba el curso. Así que pues yo necesitaba saber si realmente eso era rentable, era cierto, y pues terminó siendo cierto. Dios me respondió a esa oración nuevamente y me arriesgué, invertí esos 300,000 pesos en el curso de marketing digital, y cuando ya empiezo a estudiarlo, me empiezo a dar cuenta de que es lo que está dando dinero actualmente. Y yo ya venía creando cositas en redes sociales, porque pues como te digo, me apasiona muchísimo presentar, pero pues nada grande. Era como hablar de Dios en las redes sociales y ya nada como monetizar. Cuando yo empiezo a estudiar este curso, pues yo estaba ansiosa, por supuesto, para generar mi primera venta. Y consistía este curso en aprender a vender productos digitales en una plataforma que se llama Hotmart. Una plataforma digital que tiene arrojados cientos y miles de productos digitales, que son, por ejemplo, entrenamientos, cursos virtuales, PDFs, masterclass, todos esos productos digitales que no tienen nada que ver con productos físicos. Pues la idea era poder vender los productos digitales. Por cada producto que yo vendiera, yo iba a poder comisionar de 40 al 80%, así que eso me sonaba súper tentador y yo dije, ok, vamos a hacer. Así que empecé a elegir el nicho que quería escoger, escogí el nicho del dinero y desde ahí empecé a vender un producto que es un curso para aprender a vender productos digitales en Hotmart, el mismo que yo había cursado. Yo empecé a venderlo a través de redes sociales, específicamente por TikTok. Y un día yo hice un video y eso se volvió súper viral. Tiene casi que 1 millón de visualizaciones ese video. Y yo dije, Dios mío, me estoy volviendo loca porque mi WhatsApp se estaba explotando de mensajes. Y empecé a vender, a vender. Y eso para mí fue, wow, esto sí es real, esto sí es rentable. Así que fue muy la experiencia hasta el día de hoy, ya pasando 1 año, vivo de vender productos digitales. Vivo de vender productos digitales en Hotmart. Es una plataforma increíble y pues yo la relaciono muy con mis redes sociales y que es un boom porque yo estoy mostrando mi talento y al mismo tiempo estoy vendiendo, que también era una de las cosas que me apasionaba mucho, y generando dinero en dólares. Entonces pasé de estar en un canal de televisión a tener una oportunidad increíble porque yo puedo trabajar desde cualquier parte, puedo hacerlo desde cualquier parte, puedo estar en mi casa en pijama si quiero, que a veces pasa, y estar trabajando, puedo estar viajando y estar trabajando. Entonces es demasiado beneficioso, lo fue para mí y fue una oración respondida. Finalmente fue una oración respondida, y me encanta lo que hago, me apasiona muchísimo. Así que pasé de estar en un canal de televisión, me despidieron, pero el haberme despedido para mí fue una oportunidad gigante porque se abrió una puerta que yo jamás imaginé, pero que ahorita me está sosteniendo económicamente. Pasó del set al celular, de un equipo completo a quedarse sola frente a una pequeña pantalla en su casa. Entonces ahora no solamente la diferencia eran los horarios, días de donde trabajaba, sino ya
la calidad de los videos, desde dónde lo hacía, a través de qué. Tuve que, evidentemente, tomar mi celular y empezar a grabarme, ser recursiva en formar trípodes, luces, un mini estudio para poder grabar mis videos desde mi celular. Ya no era como con 5 cámaras, no, ni apuntadores en el oído, sino ya era con mi celular. Fue un cambio de pronto un poco más, menos tensional, poder decirlo, porque en televisión es demasiado tensionante. El ambiente, la presión, pero al grabarlo yo misma podía sentirme más cerca de mi comunidad, que de hecho tengo una comunidad de más de 130,000 seguidores en TikTok, así que la comunidad tenía que hacerla sentir cerca de mí, hacerla parte de mi historia. Así que empecé con mi celular y empecé a grabarme tipo selfie y la verdad se me dio muy bien. Tuve que obviamente ajustar las tomas del celular como para que tuviera mejor calidad el contenido, pero en realidad sí fue un cambio muy abrupto, pero al mismo tiempo muy beneficioso para mí porque me sentía más cerca, no tan letal, ni con tantos ojos encima, ni con tanta presión, sino a mi ritmo, y eso me gusta. Hoy, Alejandra ya no habla para un canal de televisión. Habla para una comunidad de más de 130,000 seguidores. Toda esta experiencia del despido del canal de televisión, de pasar a ser presentadora, creadora de contenido y vender productos digitales, me ha dejado una reflexión muy importante. Y es que a pesar de las puertas cerradas, tú tienes que seguir creyendo en tus talentos. Yo tuve que aprender a creer en mí a pesar de que no me llamaran de X parte o de X canal de televisión para contratar. Tuve que aprender a creer en mí en medio de las puertas cerradas. Y también, y el más importante, es que una puerta cerrada no representa el fracaso de mi vida. No me lo representó. Al contrario, esa puerta que se cerró era para no volver nunca más atrás porque una oportunidad mucho más grande me estaba esperando. Y eso es lo que me gustaría comunicar. Las puertas cerradas no representan fracaso. A veces son el inicio de una oportunidad mucho, mucho más grande, y ese fue mi caso. De pasar, de estudiar comunicación social y periodismo, estar en canales de televisión, ahora ser creadora de contenido y vivir de vender productos digitales desde mi casa o desde cualquier parte del mundo.